¿cuál es su lectura y particularmente cuando en la práctica no deja que todo este proceso de cambio y transformación logre tener un impacto, algunas veces positivos, pero otras veces también, otras veces negativo, en el tema de recolección de basura? Yo creo que toda esta situación, como tú decías, todo el andamiaje que se ha venido fraguando a través de diferentes leyes que se han promulgado, es decir, no ha llevado a nada bueno para las comunidades, ¿verdad? Porque en última instancia la razón de ser ahora de un distrito es precisamente la comunidad. Y digo esto porque el tiempo nos ha dado la razón cuando se hablaba de la reestructuración de los municipios. Y nosotros recalcamos que eso, en vez de traer beneficio a las comunidades, iba a traer cuestiones negativas para el desarrollo de las mismas. Y el tiempo nos ha dado la razón, ¿verdad? Es decir, la reestructuración de los municipios ha sido un total fracaso desde todo ámbito. ¿Las alcaldías están destruidas o están debilitadas? No, van en el camino de destruirse totalmente, porque hay muchos decretos que se están dando que lo que están haciendo es limitándole de fondos para poder darle respuesta a las comunidades. Y ahí tenemos la creación de... Andrés. Pero vayamos un poquito más atrás. Vayamos con el tema de la creación de la Dirección de Obras Municipales, la DOM, ¿verdad? Quitaron el FODES a las alcaldías y se lo quitaron a los alcaldes de Nuevas Ideas, es decir, a ellos mismos. Y yo le dije en una ocasión que fueron cobardes porque no alzaron la voz, creyeron de que eso no les iba a hacer falta a la hora de ejecutar la cantidad de necesidades que existen en las comunidades. Entonces, eliminaron el FODES, les dejaron un 10% para eso. Un 1.5 les dejaron. Pero la cuestión es de que eliminaron el FODES y crearon la DOM. Pero también en la práctica, la DOM no le dio respuesta a todas las necesidades que las comunidades tienen. Incluyendo las oficiales. Claro. Entonces, y bueno, la DOM se dedicó al tema de la obra gris. ¿Y el impacto electoral, es eso lo que pudo haber tenido un poco el impacto electoral negativo para algunas alcaldías? Yo creo... Insignes, sí, yo San creo Miguel, que... Sonsonate. Es que también, es decir, hablar de los impactos electorales, es decir, tendríamos que hacer una retrospectiva de que todo esto, la reducción incluso de los municipios, estaba enmarcado dentro de una estrategia electoral. También habían alcaldes o administraciones dirigidas por alcaldes que no eran niños cantores de Viena. Sí, claro. No, es decir, en ese universo vamos a encontrar de todo. De todo, no podemos, digo en el sentido peyorativo, o mejor dicho, de analogía en términos de que habían malas administraciones, corrupción, etcétera, ¿no? No, es decir, no podemos negar que han habido aspectos negativos de parte de algunos alcaldes o alcaldesas. Es decir, sí lo han habido, incluso en el tema del FODE, es decir, ya han salido a luz pública, pero tampoco eso puede ser un parámetro para medir la totalidad. Tampoco no se puede medir con la misma vara todos. Claro, no. Yo creo que sí estoy de acuerdo. Porque, es decir, y lo digo con conocimiento de causa, Ernesto, yo estuve al Frente de Mexicanos y a nosotros se nos negó el FODE durante más de un año. Y que no estaba, es decir, constitucionalmente nos asistía el derecho. Sin embargo, no nos detuvimos, o no me detuve en el tema de la realización de obra con la comunidad. Le di respuesta en el tema de la recolección de los desechos sólidos. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué otros no lo hicieron? Porque hay muchas cosas que deben de tomarse en cuenta en ese tema. Uno es tener la capacidad para conducir un municipio. Si tú no tienes la capacidad de conducir un municipio, porque tampoco eso te lo enseñan en la universidad, ¿verdad? Pero si tú tienes visión de lo que tú quieres hacer, hombre, la cosa camina. Pero también hay un factor bien importante
que quiero hacer notar, Ernesto, es de que en el tema de la recolección, y no solo es en el tema de la recolección de los desechos sólidos, para desarrollar un municipio, un pilar fundamental, Ernesto, es la organización comunal. Ese es un pilar fundamental, porque juega un papel bien determinante en el desarrollo de los municipios. Con el funcionamiento de Andrés, ¿cómo quedan los contratos con las empresas que están recolectando actualmente las...? Bueno, según el decreto, eso lo absorbe también Andrés, ¿verdad? Van a renegociar, es decir, ahí en el decreto la ley le da la potestad, le da esa facultad de negociar. Para que la autoridad nacional lo haga. Lo haga, correcto. Entonces, con eso, bueno, el decreto así lo dice, que no se está evadiendo ninguna responsabilidad, ¿verdad? Andrés va a asumir esos costos, ¿verdad? Porque también en principio se veía el tema de que algunas alcaldías crearon las sociedades de economía mixta y algunos para 25 años, tal es el caso de Mexicanos, que cuando estuve formando parte del último consejo ¿no se estarían rompiendo ejes, digamos, contractuales con las empresas que ya tienen sus... Yo creo, según lo que he leído en la ley, le van a dar una continuidad. Le van a dar una continuidad. Okay. Lo que van a hacer es buscar mejoras, según lo que la ley entonces dice. Ahí está. Pero sí va a haber una continuidad. Un poco la respuesta que buscábamos, cómo quedaba esa figura legal frente a lo que ya se tiene con estas empresas. Eso ya lo establece. Okay. Y también, es decir, no podía quedar en el aire porque, es decir, las empresas, es decir, tienen el derecho de haber apelado a las instancias legales correspondientes. Pues, sin embargo, en el decreto sí. ¿Cómo está la construcción del caso del mercado del Escalón? Fíjese, Ernesto, que como concejal, poco conocimiento tenemos en el tema de los mercados. ¿Por qué razón? Eso es porque al interior del Consejo nosotros hemos insistido que se nos explique el porqué de los retrasos en la construcción, porque ya el tiempo ha ido avanzando y son obras que no se han finalizado. Pero también tiene que ver que en obras que vienen desde el esquema anterior, que fueron iniciadas. Entonces nosotros hemos exigido que se nos explique el porqué de los retrasos y no hemos tenido respuesta. O sea, ¿hay una exclusión a la hora de un debate interno dentro de un No se lleva a la reunión de consejo. ¿No hay reunión de consejos? ¿Cómo no? Es decir, a la hora de la reunión de consejo no se nos explica. Nosotros hemos exigido que nos explique el porqué de los retrasos. Tenemos entonces no se sabe nada del mercado, cómo está este proceso de mercado del Escalón. Es decir, tampoco cuándo empieza la construcción del mercado de la ex biblioteca, por ejemplo. Tampoco tenemos conocimiento de eso. Incluso el mercado San Miguelito supuestamente estaba para ser entregado en diciembre del año pasado y tampoco. El reordenamiento implica orden, ¿no? Cuidar de todos aquellos detalles para poder lucir una ciudad y volverla productiva, si lo queremos ver conceptualmente hablando, por lo menos en experiencias de otras comunas o modelos. Yo hice un reordenamiento en Mexicano, pero cuando se habla de un reordenamiento es porque previo se le ha dado alternativas a los vendedores. Y en el caso de estos desalojos en el centro histórico. Claro, ahí están unos desalojos. Nosotros hemos cuestionado, incluso hemos cuestionado el accionar del CAN, ¿verdad? Que el CAN es una institución que ha violentado los derechos humanos de los trabajadores y de los vendedores, en el centro histórico. Okay. No hay dos gobiernos, alcaldía, San Salvador Centro y la autoridad de ordenamiento. ¿Cómo no? Ahora no son dos entes. Sí, son dos entes separados. Antes el centro histórico era un distrito que estaba adjudicado a la alcaldía de San Salvador. Ahora lo administra, hay una oficina que se llama APLAN, algo así, que es la que está administrando el distrito de San Salvador Centro, ¿verdad? Entonces, pero el accionar del CAN en el desalojo de los vendedores,
en la persecución de los vendedores, en la violentación de los derechos humanos, ha sido evidente. Bueno, ahora nada menos, es decir, está con el problema de los vendedores de la Placita Sacamil, en Mexicanos, que fue un lugar que en el 2017 se construyó precisamente para darle respuesta al reordenamiento que se hizo tanto en el casco urbano de Mexicanos como en Sacamil. Entonces ahora, hasta para el día de ayer, tenían para desalojar ese lugar. Y los vendedores no tienen otra, no se les ha dado otra alternativa para que ellos continúen vendiendo. Entonces ahí están ellos en una zozobra. Ayer lo que hubo fue una cantidad de elementos del CAN y lo denunciaban los vendedores, es una forma de intimidarlos. Entonces el reordenamiento tiene a su base el darle opciones a los vendedores y vendedoras para que continúen comercializando sus productos. Ese es un reordenamiento, pero cuando no se le dan opciones a los vendedores es completamente un desalojo. Yo creo de que esto de centralizar el tema de la recolección de los desechos sólidos, Ernesto, no es la solución. Y ya hay quejas de San Salvador Este, en donde se ha estado el plan piloto, de que siguen los promontorios de basura. Bueno, en Mexicanos, en esta final de año, hubo una crisis en materia de recolección de los desechos sólidos. Promontorios de basura por doquier. Se busca optimizar, entre los objetivos, entiendo, optimizar recursos. ¿Será que van a haber más gastos entonces? Yo creo de que... Es decir, gastos administrativos existivos. Es decir, que se va a crear el instrumento que se llama Andrés. Claro, eso implica que van a haber más gastos porque este va a tener serias dependencias. Se está hablando de un consejo ejecutivo, se está hablando de otras dependencias, que claro que va a haber que erogar fondos para pagarle a eso. Entonces va a incrementar el gasto. Y a la larga, Ernesto, y el decreto deja la potestad, a la larga es que van a salir incrementándole también las tasas en materia de recolección de los desechos sólidos a la población. Ese es el camino que lleva, Andrés. ¿Yo voy a pagar igual que otro municipio? No, yo creo de que... ¿Cómo van a hacer? Porque según el discurso a la hora de aprobarse esta ley, decían los diputados que esto no va a afectar el tema el valor de las tasas. Pero ahí en el mismo decreto deja la potestad de poder tomar esa decisión en un momento determinado. Y si va a haber una cantidad de necesidades que se han ido creando o que se van a crear producto de Andrés, hombre, se van a necesitar más recursos. ¿Y de dónde van a salir? Bueno, de entrada están llevándose el 50% de la recolección de los desechos sólidos. Entonces, yo sí creo que más adelante van a aumentar las plazas porque los costos van a ir siendo más. Cerramos el 2024 con una reducción histórica en el tema de criminalidad, ministro. Sí, bueno, los resultados al final del año fueron de 114 homicidios. Todavía es bastante, porque la pretensión del señor presidente es ubicar al país como el país más seguro del mundo. Y aunque para algunos pueda parecer risible, así parecía en un principio cuando se comenzó a ejecutar el plan control territorial, de las aspiraciones que el señor presidente tenía con este país. Y ahora, ya después de un poco más de 5 años, vemos cómo se redujo la tasa de homicidios a cifras que ya son muy competitivas a nivel mundial. De hecho, esa cifra de 1.9 homicidios por cada 100.000 habitantes nos convierte en el país más seguro del hemisferio occidental. Y obviamente estábamos ubicados como el país más violento a nivel mundial, y de esa categoría de ser el más violento pasar a ser el país más seguro del hemisferio occidental, obviamente habla mucho, y también es un indicador de que cuando se quiere se puede, cuando hay voluntad política, cuando hay todo un gobierno trabajando en torno a un mismo objetivo, se puede lograr. Ahora, el trabajo es mucho más difícil, más complicado, en el sentido de que ya los homicidios que se presentan, no todos vienen
producto del accionar de las pandillas, sino ya son otros factores que existen en cualquier sociedad, que en algunos países un poco más controlados que en otros, pero que siempre existen. Y por esa razón el trabajo ahora que viene es mucho más complejo, porque hay que ya comenzar a implementar o a utilizar otros o introducir en el plan control territorial otros aspectos que lleven hacia el mismo objetivo, que es de ir reduciendo al máximo la violencia en el país. Y teniendo como base de que hay todavía delincuentes, pandilleros, como decía alguien popularmente, creo que lo escuché a un funcionario, asolapados, ¿no? Que están ahí, ¿verdad? Sí, bueno, eso también lo puede observar la población. Constantemente se está comunicando cada vez que se ubica. Informan, ¿verdad? Es bien importante convoy. exhortarle a la población que denuncie a aquellos que están ahí. Sí, ¿verdad? porque eso nos ayuda bastante a resolver problemas. Porque Así es. hay algunos Porque el problema es de origen, ministro. Sí, bueno, vemos, todavía seguimos ubicando a pandilleros ya arriba de los 50 años, que gente que comenzó hace mucho tiempo atrás, son de los que iniciaron y que así aparentemente no son nada. Así es. Esconden detrás de su ropa los tatuajes, algunos se los han tratado de disimular los tatuajes, pero la información que tiene la Policía Nacional Civil, los archivos y la denuncia ciudadana ayudan a ir resolviendo. Nada quedará impune en este país. Exactamente. ¿Y se ha logrado contener y controlar esa actividad económica de estos grupos? Porque recuerdo que eso lo conversamos, por cierto, con usted, de que parte de la estrategia era debilitar ese financiamiento que tenían disfrazado a través de negocios, digamos, supuestamente legales u honestos, ¿no? Sí, y aquí es donde se ve ya el trabajo conjunto entre las diferentes instituciones, porque la parte investigativa, por ejemplo, para investigar la licitud o no de un negocio, corresponde a la Fiscalía con Policía Nacional Civil, y de esa manera también hemos visto cómo la Fiscalía ha estado haciendo inspecciones de negocios, de casas donde se ejecutaban ese tipo de negocios ilícitos que tenían apariencia lícita. La extorsión también era otro factor bien importante para ellos y que nosotros debíamos de saber cómo atacarlo. Y al verlo ya en su conjunto y al hacer un análisis, y ahora que ya hay resultados, podemos ver cómo también la valentía de la población nos ayudó mucho en la parte, por ejemplo, de las extorsiones. Ustedes recordarán, siempre se publicaba cuando alguien estaba cometiendo alguna extorsión, la gente ponía la denuncia y la autoridad llegaba al lugar y lograba la ubicación de esta persona. Es decir, que todas esas cosas eran los que a ellos les daban la fortaleza. No era una sola, una. Del 1 al 10, ministro, tendremos del 1 al 10, ¿cuánto ha bajado o prácticamente estamos ya cero con el tema de extorsión? Y todo depende, obviamente, de la denuncia, ¿no? Ayer explicaba el señor ministro de Justicia en el informe, la reducción de los delitos de eficacia, le llaman ellos, y aparece que es un 44.33% que se han reducido en general todos los delitos que se cometían. Obviamente el de mayor impacto era los homicidios, ¿no? Pero todo el resto, el hurto, el robo, todos esos también han venido disminuyendo. Es decir que, bueno, el Ministerio de Justicia, ellos a través de la tecnología tienen y comparten con nosotros cómo se va comportando cada uno de esos delitos, ¿no? Hay una buena coordinación con todos los seguridad, fiscalía, PNC, ¿no? Que está. Sí, el gabinete de seguridad ampliado sí. Es el que en su conjunto es el que, liderado obviamente por el señor presidente, es el que da estos resultados. No, aquí no puede ver usted que
es la policía la que sola ha logrado hacer esto, o que es la Fuerza Armada. Es un trabajo en equipo. Sí, pero la clave, y eso es liderazgo, consistió en que el señor presidente lograra integrar las instituciones que sí tienen incidencia y tienen responsabilidad directa en la lucha contra la delincuencia. El poder tener el control de estos territorios de alta peligrosidad viene la pregunta de, ¿vamos a tener en el 2025 estos cercos de seguridad o militares? Bueno, los cercos... ¿Y qué experiencia se tiene de ellos? Los cercos dependen de cómo se estén moviendo las pandillas, cómo se estén manifestando en diferentes lugares. Todavía sabemos que hay pandilleros que no han sido capturados a este momento y andamos tras de ellos. Y los cercos, siempre que se establecen con base a varios factores que al conjugarlos se determina que vale la pena establecer un cerco para sacar de ese lugar los remanentes de pandillas. Entonces, el que puedan seguir instalándose cercos o no va dependiendo también de cómo los pandilleros se están movilizando, y han mostrado ser una maniobra muy eficiente para ubicar a estos pandilleros. Por ejemplo, el último cerco que se estableció en la 10 de octubre, llevamos 207 personas capturadas. De esas son 100 relacionados a pandillas y los otros 107... Que fue el último, ¿no? El sector de la 10 de octubre, ¿no? Entonces, mientras no se establecía ese cerco, esa gente estaba ahí, entre comillas, relativamente tranquila, porque nosotros siempre tenemos patrullajes, pero la modalidad del cerco difiere de un patrullaje común, porque obviamente ya se tienen objetivos bien claros, la metodología en la cual llegamos las dos instituciones acompañándonos, acompaña a la Fiscalía, con algunas veces con órdenes ya de allanamiento que hace la policía, y de esa forma es como nosotros vamos extrayendo la delincuencia. ¿Y entonces de qué depende el ubicar, identificar un área para poder llevar a cabo eso? Del trabajo de policía, de Fiscalía, de investigación. Exactamente, sí, de todos los... ¿Cómo se mueven? Exactamente, todos los datos que va recopilando, va viendo la policía cómo se está moviendo, y también es importante la denuncia ciudadana. Una Marina Nacional muy bien preparada también para asestar estos grupos. Exactamente. Y también, bueno, ya sabemos nosotros que en Comalapa hay una posición, un CSL, que es un centro de monitoreo que tiene los Estados Unidos, que está directamente conectado con Key West, ahí es donde yo le menciono que está. Entonces, ese es el trabajo que se hace, pero sí destaca mucho la eficacia, la eficiencia, el profesionalismo de la Marina de El Salvador, porque desde Panamá hasta México ninguna marina hace este trabajo, que no sea la Marina de El Salvador. Esto es agua y fronteras nuestras. Sí, bueno, interesante también, el trabajo que también hay ahí, ¿no? También le mencionaba yo del trabajo que hemos hecho en la parte continental. Son 16.7 toneladas en la parte marítima, y de las 17.2, que es el total, el resto son casi media tonelada de diferentes tipos de drogas las que se han incautado en la parte continental. Mayormente es marihuana. Y ya todos conocemos el despliegue que tiene la Fuerza Armada en todo el territorio, pero tenemos en todas las fronteras, tenemos el Comando Zumpul, que es el que se encarga específicamente de aquellos puntos no habilitados legalmente. Ya los puntos habilitados está aduana, está la policía, está migración. Ellos hacen el control de esto y nosotros estamos vigilando que no vaya a entrar o salir ningún ilícito por esos pasos fronterizos no habilitados. El compromiso de cara al 2025. Bueno, el reto es convertir a El Salvador en el país más seguro del mundo, y eso implica una
gran cantidad de actividades a realizar con mucho más profesionalismo para todavía ir reduciendo esos 114 homicidios que se tuvieron este año, todavía que sean mucho menos. Esa es la tarea para el año que viene. El despliegue lo mantenemos a nivel nacional, el apoyo contundente a la policía existe, el trabajo coordinado en el Gabinete de Seguridad existe, y sobre esa base es que esperamos que este año, que está recién comenzando, sea mejor que el año que acabamos de terminar, que no es nada malo, que es esas cifras las quisiera tener cualquier país del continente.